La villa de lujo en Madrid Norte estaba sumida en silencio cuando Alejandro Ruiz, multimillonario inmobiliario, regresó a casa 2 horas antes de lo previsto de su reunión de negocios. Lo que vio a través de la ventana de la cocina lo paralizó. Su hija Sofía, de 10 años, estaba lavando los platos con lágrimas corriendo por su rostro, mientras su esposa Carmen la regañaba duramente, señalándola con el dedo. El niño más pequeño, Diego, de 8 años, se sentaba en la mesa con los ojos hacia abajo, claramente asustado. Alejandro nunca había visto esta escena, porque siempre estaba fuera trabajando 16 horas al día. Lo que descubrió en los minutos siguientes lo conmocionó. Carmen estaba convirtiendo a sus hijos en pequeños sirvientes domésticos mientras él perseguía el éxito. Sofía ya no iba a clases de baile. Diego había dejado de sonreír. Ambos tenían miedo de hacer ruido. Cuando entró y vio las manos dañadas de Sofía por los detergentes, comprendió que estaba perdiendo a sus hijos mientras construía un imperio. Lo que ocurrió después cambió para siempre a la familia Ruiz. El BMW Serie 7 de Alejandro Ruiz se deslizó por el sendero de la villa en Madrid Norte a las 6:30 de una tarde de octubre. 42 años, patrimonio de 800 millones de euros en el sector inmobiliario, acababa de concluir una adquisición de 50 millones tras 12 horas consecutivas de reuniones. La casa era una joya arquitectónica de 3 millones de euros, 600 metros cuadrados de lujo moderno, con todas las comodidades imaginables. Todo lo que el dinero podía comprar para garantizar a sus hijos, Sofía y Diego, la mejor vida posible. O al menos, eso creía. Esa tarde había terminado la reunión 2 horas antes de lo previsto y decidió regresar a casa en lugar de ir a la oficina. Quería cenar con la familia por una vez, quizás ayudar a los niños con los deberes, redescubrir esa normalidad doméstica que el éxito había erosionado lentamente. Mientras aparcaba en el garaje, notó las luces de la cocina encendidas. A través de los amplios ventanales, podía ver siluetas moviéndose en el interior. Sonrió pensando que Carmen estaba preparando la cena con ayuda de la empleada doméstica, pero cuando se acercó a la ventana, lo que vio lo paralizó completamente. Sofía, su hija de 10 años, estaba de pie frente al fregadero con un delantal demasiado grande para ella. Sus pequeñas manos estaban sumergidas en agua jabonosa mientras lavaba una pila de platos que parecían ser los de todo el día. Las lágrimas le corrían por el rostro en silencio, y Alejandro podía ver que se esforzaba por no sollozar. Junto a ella, Carmen gesticulaba agresivamente, el rostro contraído por la ira. Aunque no escuchaba las palabras a través del cristal, Alejandro veía claramente que su esposa estaba regañando duramente a la niña, señalándola con movimientos bruscos e intimidatorios. En la mesa del desayuno, Diego se sentaba inmóvil con la mirada fija en los deberes abiertos frente a él. Sus ojos estaban bajos, los hombros encorvados, todo su lenguaje corporal expresaba miedo y tensión. No hacía los deberes, se escondía en el papel esperando volverse invisible. Alejandro permaneció inmóvil tras la ventana, el cerebro luchando por procesar la escena. En 12 años de matrimonio nunca había visto a Carmen comportarse así, pero entonces se dio cuenta de la verdad devastadora. Nunca la había visto, porque nunca estaba en casa a esta hora. Salía a las 7 de la mañana antes de que los niños despertaran, regresaba a las 9 de la noche, cuando ya estaban en la cama. Lo que estaba viendo era la realidad cotidiana de sus hijos, una realidad de la cual su obsesión por el trabajo lo había excluido completamente. Continuó observando mientras Carmen agarraba el brazo de Sofía con más fuerza de la necesaria, sacudiéndola ligeramente. La niña comenzó a llorar más fuerte, pero continuó lavando los platos con movimientos mecánicos, como si estuviera acostumbrada a esa rutina. Alejandro sintió algo romperse dentro de él. Esta no era la familia feliz que imaginaba mientras trabajaba 16 horas al día. Era una prisión doméstica, donde su esposa había convertido a sus hijos en pequeños sirvientes, aprovechando su ausencia constante. Entró a la casa desde el garaje, los pasos amortiguados por la alfombra persa de 20.000 euros. La cocina estaba al otro lado de la casa, y mientras se acercaba, escuchó la voz de Carmen aumentando de tono. Se detuvo en la entrada de la cocina, oculto por el arco que separaba el comedor.
Carmen estaba enumerando a Sofía todos los errores cometidos durante el día: platos no secados bien, suelo no barrido en las esquinas, ropa no doblada según sus estándares. Su voz era dura, despiadada, cargada de una autoridad que no debía existir entre madre e hija. Luego escuchó las palabras que lo golpearon como una puñalada. Y no pienses que tu padre te salvará cuando regrese. Él está demasiado ocupado ganando dinero para preocuparse por lo que haces. Alejandro cerró los ojos, sintiendo cada palabra como un golpe. Sofía tenía 10 años. Debía jugar, reír, soñar. No debía preocuparse por ser útil o temer que nadie la quisiera. Dio un paso adelante entrando a la cocina, y el silencio que siguió fue ensordecedor. El silencio que cayó en la cocina cuando Alejandro apareció fue pesado como plomo. Carmen se volvió hacia él con una sonrisa que se materializó demasiado rápido, mientras Sofía se tensó en el fregadero sin atreverse a voltear. Carmen exclamó que era una sorpresa verlo tan temprano, explicando que Sofía solo estaba ayudando con algunas tareas domésticas. Alejandro miró a su hija, que asintió mecánicamente, aún vuelta hacia el fregadero. Sus pequeños hombros temblaban ligeramente y él podía ver reflejadas en el cristal de la ventana las lágrimas que continuaban corriendo por su rostro. Cuando pidió a Sofía que se volviera a mirarlo, la niña se giró lentamente. Alejandro sintió el corazón partirse. Sus ojos estaban rojos e hinchados, el rostro marcado por las lágrimas, pero sobre todo había algo en su mirada que nunca había visto antes: miedo. Su hija le tenía miedo. Alejandro se arrodilló a su altura, notando por primera vez sus manos. Estaban rojas e irritadas por los detergentes, con pequeñas grietas que hablaban de exposición prolongada al agua y productos químicos. Las manos de una niña de 10 años no debían estar así. Cuando preguntó desde cuándo lavaba los platos, Sofía miró nerviosamente hacia su madre antes de responder que lo hacía desde que había aprendido a alcanzar el fregadero, 2 años atrás. Alejandro sintió la sangre helarse en sus venas. Su hija lavaba platos desde que tenía 8 años. Salieron al jardín para hablar en privado. Carmen mantuvo la sonrisa forzada, explicando que los niños estaban aprendiendo a ser responsables. Cuando Alejandro protestó que Sofía tenía las manos de una lavandera, Carmen replicó que era una niña mimada, que debía aprender el valor del trabajo. Alejandro la miró como si la viera por primera vez. La mujer que había casado había sido reemplazada por esta versión fría que veía a sus propios hijos como herramientas para utilizar. Carmen justificó su comportamiento diciendo que debía manejar todo sola, que si los niños no ayudaban, ¿quién lo haría? Cuando Alejandro señaló que tenían empleadas domésticas y servicios de limpieza, Carmen se volvió más dura. Los niños debían aprender que nada en la vida era gratis, que todo se debía ganar, incluso el amor de su madre. La conversación reveló la verdad devastadora. Alejandro nunca había estado presente cuando Sofía lloraba por los deberes o cuando Diego tenía pesadillas. Carmen era quien debía manejar todo, siempre, y había transformado esa frustración en un régimen de control sobre los niños. Regresaron a la casa en silencio. Sofía había terminado los platos y estaba sentada en la mesa junto a Diego, ambos con los deberes abiertos, pero sin poder concentrarse. Cuando Alejandro preguntó qué les gustaba hacer, Sofía respondió tímidamente que le gustaba bailar, pero mamá había dicho que ya no podían permitírselo. Alejandro sintió otra puñalada. Las clases de baile costaban 80 euros al mes. Él gastaba más en un almuerzo de negocios. Diego confesó que le gustaba jugar fútbol, pero debía ayudar en casa después del colegio. Sus hijos habían sido privados de todo lo que los hacía felices en nombre de una disciplina que era en realidad crueldad disfrazada de educación. Esa noche Alejandro no pudo dormir. Permaneció despierto en su estudio, repasando cada detalle de lo que había descubierto. Miró las fotos de la familia en sus estantes, imágenes de cumpleaños, vacaciones, momentos que ahora se daba cuenta habían sido cuidadosamente orquestados para ocultar la verdad. En las fotos Sofía sonreía, pero ahora Alejandro notaba que su sonrisa no llegaba a los ojos. Diego jugaba en el jardín, pero parecía siempre mirar hacia la casa con expresión preocupada. Las señales siempre habían estado ahí, pero él había estado demasiado ocupado construyendo su imperio para verlas.
A las 6 de la mañana, tomó una decisión que lo cambiaría todo. Llamó a su asistente y dijo que no iría a la oficina el resto de la semana. Luego, canceló todas sus citas para el mes siguiente. Su prioridad ahora eran sus hijos. Cuando bajó a la cocina a las 7, encontró a Sofía ya de pie preparando el desayuno. Una niña de 10 años preparando el desayuno para toda la familia mientras su madre aún dormía. Alejandro le quitó suavemente la sartén de las manos, explicando que desde ese día en adelante él prepararía el desayuno. Sofía lo miró confundida, preocupada de que mamá se enojaría. Alejandro le dijo que lo dejara encargarse de mamá. Cuando Carmen bajó media hora después, encontró a Alejandro preparando tortitas, mientras los niños desayunaban riendo por primera vez en meses. Sofía había contado un chiste que escuchó en el colegio, y Diego estaba imitando al profesor de gimnasia. A la pregunta de Carmen sobre quién limpiaría el desastre y lavaría los platos, Alejandro respondió simplemente que lo haría él, o la empleada doméstica, o los dejarían sucios, pero no Sofía. El resto del día fue una revolución silenciosa. Alejandro acompañó personalmente a los niños al colegio por primera vez en años. Habló con sus profesores y descubrió otras verdades incómodas. Sofía había dejado de participar en actividades extraescolares. Diego parecía siempre cansado y distraído. Esa tarde tuvo una conversación franca con Carmen. Le explicó que reduciría drásticamente sus compromisos laborales, que delegaría más, que rechazaría proyectos que lo mantuvieran lejos de casa. Si esto significaba ganar menos, que así fuera. Ya tenían más dinero del que podrían gastar en 3 vidas. Cuando fue a dar las buenas noches a Sofía, la encontró mirando el techo con los ojos muy abiertos. La niña susurró que mamá le había dicho que si no la ayudaba en casa, papá los enviaría lejos. Alejandro sintió la sangre hervir. Carmen había usado el miedo al abandono para controlar a los niños. Tomó las manos de Sofía y le dijo que ella y Diego eran lo más importante de su vida, que no había nada en el mundo que pudiera hacerle enviar lejos a sus hijos. Sofía comenzó a llorar, pero esta vez eran lágrimas de alivio. Las semanas que siguieron fueron una revolución completa para la familia Ruiz. Alejandro mantuvo cada promesa. Cada mañana preparaba el desayuno, cada tarde estaba en casa para cenar. Los fines de semana eran sagrados para la familia. Sofía retomó las clases de baile con un entusiasmo que Alejandro no veía en años. La primera vez que asistió a una de sus presentaciones, quedó sorprendido por la gracia natural de su hija. ¿Cómo había podido perderse todo este talento? Diego regresó al fútbol y en pocas semanas su carácter cambió completamente. Volvió a ser el niño vivaz y sonriente que Alejandro recordaba. Sus calificaciones en el colegio mejoraron. Los maestros notaron que estaba más concentrado y feliz. Pero el cambio más profundo involucró la relación con Carmen. La tensión en casa era palpable. Ella no aceptaba haber perdido el control sobre los niños y esa rutina de disciplina que había establecido. Una tarde Carmen explotó, acusando a Alejandro de malcriar a los niños. Cuando él le dijo que no regresaría a la vida anterior, ella reaccionó con ira creciente. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Fue entonces cuando Alejandro comprendió que el problema no era solo su ausencia. Carmen había transformado la educación de los hijos en una forma de control autoritario. Comenzó a observar más atentamente y descubrió otros detalles inquietantes. Carmen controlaba obsesivamente qué comían los niños, cuánto tiempo pasaban al teléfono con los abuelos, incluso cuándo podían ir al baño. Había creado un régimen de microcontroles que sofocaba toda espontaneidad. Cuando le preguntó por qué lo hacía, Carmen permaneció en silencio por un largo momento. Luego, por primera vez en meses, su muro de defensas se derrumbó. Confesó tener miedo de que, si no eran perfectos, si no estaban controlados, se volverían como ella, inútiles, sin propósito, una decoración costosa en una casa demasiado grande. Alejandro se dio cuenta de que Carmen se sentía inútil en su vida de lujo, sin una carrera propia, sin pasiones. Había transformado la educación de los hijos en el único ámbito donde podía ejercer control y sentirse importante. La conversación que siguió fue difícil pero necesaria. Carmen admitió haber perdido el control.
haber transformado sus frustraciones en reglas severas para los niños. Alejandro propuso terapia de pareja y familiar. Los niños necesitaban sanar de lo que habían vivido, y ellos debían aprender a ser padres verdaderos, no solo proveedores de lujo o controladores de comportamientos. 6 meses después de esa tarde en la cocina, la villa de los Ruiz se había convertido en un lugar completamente diferente. Las risas llenaban las habitaciones, los niños corrían por los pasillos sin miedo y la familia cenaba junta cada noche. Alejandro había transformado radicalmente su vida laboral. Había promovido a su vicepresidente como socio, había delegado la mayoría de las operaciones diarias y trabajaba principalmente desde casa. Sus ganancias habían disminuido 30%, pero su riqueza emocional había aumentado infinitamente. Sofía había vuelto a brillar, sus presentaciones de baile mejoraban cada semana y había comenzado a hablar de querer asistir a una escuela profesional de ballet. Alejandro la alentaba, prometiéndole que apoyaría cada uno de sus sueños. Diego había descubierto una pasión por la escritura además del fútbol. Escribía historias fantásticas que leía a la familia durante las cenas y Alejandro veía en él una creatividad que nunca había tenido oportunidad de expresarse. También Carmen estaba cambiando, lenta pero constantemente. La terapia la había ayudado a reconocer que su necesidad de control nacía de la inseguridad y falta de propósito. Había comenzado a tomar un curso de psicología infantil, descubriendo una pasión genuina por entender y ayudar a los niños. Durante una sesión de terapia, había dicho que quería convertirse en la madre que ellos merecían, no en quien imponía reglas para sentirse importante. Una tarde de primavera, mientras la familia veía a Sofía presentarse en su recital de baile, Alejandro se dio cuenta de cuán lejos habían viajado desde esa noche horrible en la cocina. Sofía bailaba con una gracia y alegría que irradiaba de cada movimiento. Su rostro brillaba con felicidad auténtica, no la sonrisa forzada de las fotos familiares. Cuando terminó la presentación, corrió hacia él con los brazos abiertos, exclamando que había visto cómo había hecho el gran GT. Diego se unió al abrazo, y por un momento Alejandro sintió que su familia finalmente estaba completa. No en el lujo material que siempre había proporcionado, sino en el amor auténtico que había aprendido a dar y recibir. Esa noche, después de acostar a los niños, Alejandro y Carmen se sentaron en el jardín bajo las estrellas. Cuando ella preguntó si pensaba que lo lograrían, si realmente conseguirían ser la familia que los niños merecían, Alejandro respondió que ya lo estaban logrando. Un día a la vez, un abrazo a la vez, una risa a la vez. Alejandro miró la villa iluminada detrás de ellos. 3 millones de euros en arquitectura perfecta, pero lo que la hacía realmente valiosa ahora eran las risas que resonaban desde las habitaciones de los niños, la música de baile que Sofía ponía para practicar, los dibujos de Diego pegados en los refrigeradores. Había pasado años construyendo un imperio sin darse cuenta de que su verdadero tesoro estaba allí, en esa casa, esperando solo que él encontrara tiempo para notarlo. Un año después de esa tarde de octubre que lo cambió todo, Alejandro se encontraba nuevamente en la cocina a las 6:30 de la mañana. Pero esta vez era diferente. Sofía y Diego estaban allí con él, no porque fueran obligados, sino porque amaban comenzar el día juntos. Sofía mezclaba la masa para tortitas cantando una canción aprendida en baile, mientras Diego contaba el sueño extraño de la noche anterior. Carmen preparaba el café sonriendo por sus charlas. Se había convertido en una escena diaria que Alejandro esperaba con ansias cada mañana. Cuando Sofía anunció que tenía la audición para la escuela de ballet, Alejandro le prometió que no se la perdería por nada del mundo. Los meses de terapia familiar habían transformado no solo sus relaciones, sino también sus prioridades. Estar presente en la vida de sus hijos le daba una satisfacción que ninguna adquisición empresarial podía igualar. Su empresa continuaba prosperando, pero ahora operaba bajo nuevos principios. Había establecido políticas familiares para todos los empleados, había creado guarderías empresariales, había implementado trabajo flexible. Si él había aprendido la importancia de la familia, quería que sus empleados también se beneficiaran. Diego contó que la maestra había dicho que había mejorado mucho en las redacciones y que sus historias eran muy creativas.
Carmen sugirió que podía hacer una presentación para ellos después de cenar, y el niño se iluminó preguntando si realmente podía hacerlo. Después de acompañar a los niños al colegio, una rutina que nunca se perdía, Alejandro regresó a casa para trabajar, pero primero hizo lo que hacía cada mañana desde hacía 6 meses. Abrió el cajón del escritorio y miró la foto que guardaba allí. Era una foto de Sofía lavando platos esa tarde de octubre, tomada en secreto antes de entrar a la cocina. La guardaba no para torturarse, sino para recordar qué fácil era perder de vista lo que realmente importaba. Cada mañana susurraba a la foto que nunca volvería a pasar. La tarde en la audición de Sofía fue emocionante. Alejandro se sentó en primera fila con Carmen y Diego, observando a su hija presentarse ante los directores de la prestigiosa Academia de Danza de Madrid. Sofía bailaba con una seguridad y alegría que eran el resultado de meses de amor y apoyo incondicional. Cuando terminó, uno de los examinadores se acercó a Alejandro diciendo que su hija tenía un talento natural extraordinario, pero sobre todo, algo que no se podía enseñar: la pasión auténtica. Era claro que bailaba porque amaba hacerlo, no porque fuera obligada. Sofía fue aceptada en la academia, y esa noche la familia celebró con una cena especial. Alejandro hizo un brindis por el talento de Sofía, la creatividad de Diego, el valor de Carmen para cambiar, y por todos ellos, por haber aprendido que el amor era la única inversión que realmente importaba. Esa noche, después de acostar a los niños, Alejandro salió al jardín para su caminata nocturna. Era un nuevo hábito: 10 minutos de silencio bajo las estrellas para reflexionar sobre el día. Su teléfono vibró con un mensaje urgente de trabajo. Un año antes habría respondido inmediatamente, habría hecho llamadas hasta tarde. En cambio, apagó el teléfono sin siquiera leer el mensaje completo. Cualquier cosa que fuera, podía esperar hasta la mañana. Su familia no podía. Regresó a la casa y fue a revisar a los niños. Sofía dormía profundamente con una sonrisa serena. Diego abrazaba el cuaderno donde escribía sus historias. Alejandro se detuvo en el umbral de cada habitación, observando a sus hijos dormir pacíficamente. Esos pequeños seres eran su verdadero éxito, su obra maestra más preciosa. Antes de acostarse, escribió en su diario la lección del día: el éxito verdadero no se mide en lo que acumulas, sino en lo que das. Y la inversión más rentable es el tiempo pasado con quienes amas. La historia de la familia Ruiz se convirtió en ejemplo en los círculos empresariales madrileños. Alejandro comenzó a hablar en conferencias empresariales sobre la importancia del equilibrio vida-trabajo, contando que había arriesgado perder todo persiguiendo el éxito. Muchos empresarios comenzaron a seguir su ejemplo, descubriendo que la presencia en familia no solo los hacía más felices, sino también más creativos y productivos en el trabajo. Sofía continuó destacando en el baile, creciendo como una joven segura y amada. Diego desarrolló su talento en la escritura ganando concursos literarios juveniles. Carmen completó sus estudios en psicología infantil y comenzó a trabajar como consultora para familias en dificultades. La villa de lujo permanecía igual, pero ahora era realmente un hogar, lleno de vida, sueños, proyectos compartidos y un amor que crecía cada día. Alejandro había aprendido que puedes comprar todo con dinero, excepto el tiempo perdido y el amor desperdiciado. Pero cuando inviertes en lo que realmente importa, cada día se convierte en un dividendo de felicidad que ninguna crisis puede quitarte. La lección más grande era que a veces basta una tarde para darse cuenta de que lo tienes todo, pero estás perdiendo lo que más importa. Y cuando tomas la decisión correcta, cuando pones la familia antes que el éxito, descubres que la verdadera riqueza no se mide en euros, sino en sonrisas, abrazos y momentos compartidos que se convierten en recuerdos para siempre. La Fundación Alejandro Ruiz cuenta hoy con 60 centros en toda España, ha ayudado a más de 20.000 familias y ha demostrado científicamente que la inversión en equilibrio familiar puede ser más rentable que la especulación empresarial pura. Alejandro, ahora de 50 años, dirige la fundación mientras practica como consultor familiar desde su casa original. Cada año, el 15 de octubre, aniversario de ese descubrimiento en la cocina, Alejandro regresa a la sala donde todo comenzó.
Ahora se llama Sala de la Segunda Oportunidad y tiene una placa que dice, donde el amor aprendió a ser más fuerte que la ambición. Se sienta en la silla donde una vez trabajó hasta tarde y lee cartas de familias de todo el mundo cuyos hijos estudian becados gracias a la fundación. La carta más reciente venía de una familia de Valencia, donde la pequeña Isabella, nombrada así por la abuela de Alejandro, acababa de graduarse como maestra. Las primeras palabras decían: «El señor que dejó el trabajo por sus hijos nos enseñó que la educación es la única riqueza que nunca se pierde». Alejandro sonrió leyendo esas palabras, sabiendo que el espíritu de aquel descubrimiento en la cocina vivía en cada acto de fe, cada momento donde el amor vencía al miedo, cada vez que un padre elegía la confianza en lugar del control. El empresario que había aparecido misteriosamente en su propia cocina se había convertido en algo eterno, la prueba de que los milagros no son eventos sobrenaturales, sino el resultado natural del amor aplicado sin límites. Dale me gusta. Si crees que la familia viene antes que el éxito, comenta contando un momento en que entendiste qué es lo que realmente importa. Comparte para honrar a todos los padres que luchan por estar presentes. Suscríbete para más historias que cambian la perspectiva sobre las prioridades de la vida. A veces el éxito más grande es estar presente en los pequeños momentos. A veces la riqueza verdadera se mide en lágrimas secadas y sonrisas creadas. Y a veces basta una tarde para darse cuenta de que lo tienes todo, pero estás perdiendo lo que más importa.